No la escucho. Listos. Listo. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, miembros permanentes del Comité de Derechos Humanos y Cultura. Me da muchísimo gusto que de nueva cuenta nos podamos reunir. Reciban el saludo de la maestra Rosario Piedra Ibarra, del doctor Boris Berenzón, del secretario técnico del Consejo Consultivo de la CNDH, el licenciado Joaquín Narro Lobo,
Y pues, Sandra Morales, me da mucho gusto volver a coincidir con ustedes. El día de hoy habremos de tener la segunda sesión de nuestro evento. En esta segunda sesión tenemos el agrado de contar de nueva cuenta con la participación del doctor José Juan Sánchez Báez. Ustedes recordarán que el doctor participó en la sesión de la inauguración con un tema que se llama Salud Integral como un Derecho. En esta ocasión, el tema que va a abordar el doctor es enfrentar la pandemia desde la enfermedad. Como ustedes ven, estamos hablando de enfermedad y salud, la salud como un derecho y quizás hablar de este binomio salud-enfermedad y cómo afectan al ser humano y a la sociedad en su conjunto. Para este tema que estamos abordando dentro de nuestro seminario, ustedes recordarán que es el tema de salud. Hoy es la segunda sesión de 5 que van a ser cerradas y después vamos a tener el evento abierto. Antes de entrar en materia propiamente con el doctor y el tema que nos hizo favor de desarrollar, me gustaría recordarles cuáles son las preguntas que estamos teniendo y que con estas intervenciones de ustedes como especialistas estamos tratando de contestar. A través de este seminario, en este tema que aborda la salud ante la coyuntura nacional y mundial que enfrentamos, queremos que las participaciones abonen a poder dar respuesta a, por ejemplo, qué transformaciones surgirán después del COVID en las diferentes dimensiones sociales, económicas, políticas de nuestro país y del mundo incluso. La siguiente, cómo enfrentar estas transformaciones desde la defensa de los derechos humanos. Otra, por ejemplo, es qué retos en materia de salud ha evidenciado la pandemia y cómo enfrentarlos para garantizar el bienestar de la población. Cómo los derechos humanos tienen que ver mucho con la vida digna, con el bienestar. Entonces, ¿qué retos está enfrentando esta pandemia que impongan nuevas prácticas o nuevas maneras de hacer las cosas para la defensa de los derechos humanos? Conocer los efectos en la salud mental y repercusiones sociales del confinamiento que está afectando a la población de diferente manera y relativo seguramente a algo que va a abordar el día de hoy el doctor Sánchez Báez, cómo comunicar la importancia de la salud mental sin estereotipos. Así pues, el tema que se va a abordar el día de hoy, enfrentar la pandemia desde la enfermedad, será desarrollado desde esta perspectiva de seguir tratando de dar respuesta a estos cuestionamientos y construir de manera colectiva alguna propuesta que pueda después reflejarse en materiales de uso cotidiano para la población y para las capacitaciones que se dan en la Comisión Nacional. Entonces, con este marco, a mí me gustaría, pues, presentarles al doctor que ya fue presentado, pero recordemos un poquito quién es antes de darle la palabra. El doctor José Juan Sánchez Báez es médico cirujano, especialista en psiquiatría, cursó la maestría en psiquiatría social en la UNAM, se formó como psicoanalista en el Círculo de Psicoterapia Analítica de México, fue investigador en el Instituto Mexicano de Psiquiatría, asesor de investigación en la Coordinación Nacional de Psiquiatría y Salud Mental de la Subdirección General Médica del IMSS, fue miembro del Consejo de Investigación en Salud Mental de la ENEP Zaragoza, también de la UNAM, coordinador de psicoterapia de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, APM, coordinador de farmacodependencia y alcoholismo y de psiquiatría social en la misma asociación, presidente, profesor, supervisor y analista didacta del Círculo de Psicoterapia Analítica de México, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor en diversas asociaciones en psicoanálisis y psicoterapia y editor de la Gaceta de Salud Mental de la Secretaría de Salud.
Obviamente todo este conocimiento se ha reflejado en diversos artículos y documentos que el doctor ha escrito y que han sido publicados en revistas nacionales e internacionales. Y en la actualidad, desde 1994 fue fundador del Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática con otras personas y ahí realiza una diversidad de acciones. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Juan José Sánchez Báez y le vamos a dar la palabra para que desarrolle su tema, repito, enfrentar la pandemia desde la enfermedad. Y como todas y todos ustedes saben, vamos a dejar que desarrolle su tema y enseguida, al final, habremos de estar haciendo las dudas, bueno, preguntando, comentando, por los dos caminos que ustedes prefieran. Puede ser a través de la solicitud de la palabra con la manita que nos facilita el Zoom o a través del chat. Estamos empezando con 22 participantes. Seguramente se estarán incorporando unos 10 más, que es la cantidad que más o menos tenemos en este seminario. Y bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias por regalarnos estas 2 horas de su valioso tiempo. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, muy amable, doctora. Pues en este momento intentaré compartir con ustedes, partiendo de este concepto de llegar a algo finalmente después de estos seminarios, un documento que considero es un documento de trabajo, es un documento para provocar un poco la reflexión y desde mi perspectiva algunas cosas son conceptos muy conocidos y otros información médica actualizada, pero todos desde la perspectiva de la salud como en su totalidad. Es decir, cuando hablo de salud, incluyo es un concepto de salud integral. De esta manera, no excluimos dentro del campo de la salud en estos trabajos que los fenómenos psicosociales, psicosomáticos, están dentro del campo de la salud. Esto es una observación indispensable porque este es el enfoque que permanentemente le doy a este tipo de trabajos y en esta en particular tenemos que enfatizar porque es una situación prácticamente de un fenómeno muy claro de adaptación y los fenómenos adaptativos son procesos muy complejos que ante una enfermedad como la que estamos viviendo en este proceso pandémico nos llevan a una situación realmente difícil donde tenemos que usar recursos que antes ni siquiera imaginábamos que pudiéramos usar y lo estamos haciendo. Sin embargo, muchos otros se quedan rezagados. Dentro de los que se han quedado rezagados han sido todos estos fenómenos psicosociales. Dentro de los fenómenos psicosociales, en la palabra psicosocial incluyo los fenómenos culturales, es decir, en el sentido de la cultura desde el punto de vista antropológico, vamos, de esta manera de cómo la cultura puede generar y desarrollar psicopatología o salud, ¿sí? Claramente definida, muy específica y en la cual actualmente estoy trabajando. De esta manera, las enfermedades psicosociales no están definidas en ninguna clasificación internacional. Se habla de los fenómenos psicosociales, se habla de que son muy importantes, se habla de que la cultura es muy importante, se habla de eso siempre se ha hablado, pero en el campo de la medicina, estas experiencias y estos fenómenos siempre son rezagados, son hechos a un lado y son hechos a un lado porque hay un modelo de atención médica predominante que vamos a abordar en un momento más, ¿sí? Que elimina de manera fáctica cualquier proceso que tenga que ver con lo psicosocial. Y esto se debe fundamentalmente a un proceso repetido N cantidad de veces en nuestras relaciones interpersonales, que es la disociación entre la mente y el cuerpo, la separación entre los fenómenos subjetivos y objetivos, entre el mundo imaginario y el mundo real,
y entonces resulta que lo imaginario es como falso. Entonces, de esta manera, lo que vamos a tratar de compartir el día de hoy es simplemente un enfoque un poco más integral. Y vamos a tomar como ejemplo, dentro de las enfermedades crónico-degenerativas, a de una de las enfermedades fundamentales de ellas, que es la que nos da dolores de cabeza terriblemente, que como vamos a ver en un momento más, que es la diabetes mellitus. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir la pantalla, así que yo creo que me voy a retirar. ¿Sí? Enfrentar la pandemia desde la enfermedad, que es el título de esta presentación, ¿sí? Es realmente una situación compleja, difícil. Si de por sí enfrentar la pandemia desde la salud es complejo, enfrentarla desde la enfermedad es pues una situación extraordinariamente compleja. Entonces vamos a ver a un grupo particularmente vulnerable de personas que enfrentan una situación especial. Desafortunadamente, en nuestro país, este grupo especial es muy amplio. Las enfermedades crónico-degenerativas en el campo de la salud agrupa de forma muy compleja diferentes enfermedades de largo tiempo de duración, por eso se llaman crónicos, porque tienen una duración de años, ¿sí? Que pueden ser controladas, ¿sí? Pero la mayoría de ellas no curadas, ¿sí? De tal manera que son padecimientos con los cuales las personas requieren aprender a vivir, y un ejemplo muy claro y muy tradicional ha sido la diabetes mellitus. ¿Sí? Desde la perspectiva amplia del fenómeno de la salud y de las enfermedades, inevitablemente psicosomáticos, ¿sí? Porque la mente y el cuerpo no pueden ser separados, son una unidad inseparable desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Esto significa, sí, que lo mental, lo psíquico, se incluye en todo lo estrictamente psicosomático y lo psicosocial. O sea, de esta manera nosotros tratamos insistentemente de reconocer que la salud y la enfermedad como una unidad, ¿sí? Requiere inevitablemente, ¿sí? Siempre de incorporar los fenómenos psicosociales, psicosomáticos a lo biológico, porque de lo contrario es muy difícil enfrentar fenómenos como el que estamos enfrentando en este momento. ¿Sí? La enfermedad del COVID-19, ¿sí? Que es producida por el virus, el SARS-CoV-2, ¿sí? En la actualidad es realmente una proeza, una película de ciencia ficción en el campo de la medicina, de la cantidad de conocimientos que se han podido desarrollar y de la tecnología que se ha desarrollado a raíz de la presencia de esta enfermedad como un fenómeno pandémico, y en donde en cuestión de meses tenemos información que antes durábamos años en tener. Y esto se ha dado por el trabajo afanoso, tan intenso en el campo científico, y la generosidad y la empatía con que en el mundo científico se dio a nivel mundial. Si compartir la información de manera democrática, como se dio de manera desinteresada en el campo médico, rebasando las fronteras de las instituciones formales e incluso de ideologías o situaciones totalmente diferentes, el campo médico compartió generosamente información que permitió un conocimiento veloz, que nos ha dado información clínica, molecular, físico-química, biológica en general, ¿sí? Y que han logrado para nosotros conocer con muchísima claridad la presencia de enfermedades que incrementan nuestra vulnerabilidad biológica de las personas ante esta enfermedad de la COVID-19. ¿Sí? Y enfrentar la enfermedad desde alguna de estas enfermedades, pues crea condiciones de riesgo para complicaciones médicas,
que conocemos totalmente, ¿sí? Y razón por la cual sí, representa una grave condición tanto clínica como psicosocial y política de la salud. Entonces, estamos en un reto. Desde mi perspectiva, esta enfermedad de la COVID-19 inaugura un fenómeno que yo he denominado, para poderlo entender un poco más, ¿sí?, la hipercomplejidad. Los fenómenos complejos, los procesos complejos, requieren de la interdisciplinaridad, del conocimiento múltiple de diferentes disciplinas para poder enfrentar muchos fenómenos que de otra manera no pueden ser entendidos y mucho menos abordados. Pero este de la COVID-19 nos ha confrontado de tal manera que muchos de nuestros pensamientos y de nuestros paradigmas que teníamos hace unos meses, resulta que ya no nos son tan útiles. Entonces necesitamos cambiar esos pensamientos y enfrentar esta enfermedad de una manera distinta, y eso obliga a cambios de paradigmas muy rápido. Esto nos aunado a la presencia de conservar la vida y la salud en la población, pues nos mete en una situación realmente muy delicada, porque tenemos que actuar prácticamente a ciegas. Y así se actuó al principio. Y poco a poco fuimos entendiendo pues, que habíamos que cambiar. Y los médicos fuimos los primeros que nos dimos cuenta de que no teníamos ni idea de lo que era esto desde el punto de vista clínico. Y no solo el estudio, sino que teníamos que enfrentar las cosas de manera diferente. Y así fue. O sea, tuvimos que cambiar formas de pensar, formas de sentir y tener que enfrentar condiciones que antes hacíamos a un lado. Entonces, de esta manera, la hipercomplejidad, desde mi perspectiva, son fenómenos que nos obligan a romper paradigmas muy rápido, ¿sí? Y adaptarnos al mismo tiempo sin esos paradigmas. Entonces, tenemos que construir nuevos paradigmas que nos ayuden a adaptarnos con una mayor eficiencia y reducir el daño provocado por fenómenos como este. ¿Sí? Que es una enfermedad en la cual no tenemos cura, no tenemos vacunas, y entonces todo se vuelve una incertidumbre enorme que genera un estrés enorme en la población. De esta forma, la vulnerabilidad psicosocial es mucho más grave que la vulnerabilidad biológica. ¿Por qué digo esto? Porque los procesos psicosociales en nuestra sociedad están escindidos de manera muy delicada, ¿sí?, en la vida cotidiana. O sea, las personas no somos conscientes de que nuestro cuerpo físico está escindido de nuestras experiencias sociales, culturales, psíquicas, y entonces resulta que cuando una persona vive un problema de salud, inmediatamente asocia en un problema de salud al cuerpo físico. Y hacemos enormes esfuerzos por también incluir a los fenómenos psíquicos, a los fenómenos sociales, a los fenómenos culturales que participan de ellos. Y ahora vamos a ver por qué esto es delicado. Porque de esta manera, lo escindido de lo biológico, ¿sí?, resulta que nosotros, al no poder integrar lo psicosocial, lo psicosomático, a nuestro cuerpo físico, la percepción que usamos, obviamente a través de nuestros órganos de los sentidos y que se trabaja con el cerebro, resulta que no pueden ser percibidos en su magnitud catastrófica y dramática. En una investigación que hice a principios de los años 80 en diferentes hospitales para conocer el grado de conocimiento o de sensibilidad que tenían los médicos acerca de estos procesos psicosociales con sus propios pacientes, con pacientes que nunca habían asistido a ningún psicólogo, ningún psiquiátrica, ni haber tomado ningún medicamento psicotrópico. Resulta que en el 90% de los médicos, ¿sí?, no observaron ningún fenómeno psicosocial en sus pacientes. A esos mismos pacientes los entrevistaron los psiquiatras y los psicólogos, ¿sí?, y encontraron que exactamente al revés, ¿sí?, que más del 90% tenían algún problema de tipo psicosocial, desde los más leves hasta los más graves. Entonces resulta que la discapacidad para percibir los fenómenos psicosociales no tiene que ver con que los médicos no quieran percibirlo, sino tiene que ver con algo más grave, más profundo, ¿sí?, que en investigaciones realizadas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
de la forma de cómo se piensa en el campo de la medicina, encontraron que el razonamiento médico es complejo, es difícil, y interesante cómo la investigación es todo el proceso del razonamiento médico, incluyó los procesos lógico-matemáticos, muy bien desarrollados, ¿sí? Y algunos fenómenos intuitivos que finalmente se utilizaban para llevar a cabo sus diagnósticos. Y en ninguno de estos procesos se incluyeron los fenómenos psicosociales. Esta es la delicadeza. Entonces, la mortalidad por diabetes sin COVID, como vamos a ver más adelante, pues está dentro de las primeras causas de mortalidad en nuestro país. Esta escisión psíquica y somática y en el predominio cultural de lo que hace un momento comentaba, del modelo médico curativo, no solo en la práctica médica, sino en la población en general, son, a mi parecer, ¿sí?, los dos procesos psicosociales más graves y además los responsables de la alta prevalencia de las enfermedades crónico-degenerativas, principalmente la diabetes, la obesidad, dentro de algunas. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en la diabetes, ¿sí?, para que se desencadene, que es una enfermedad que tiene un contenido genético muy bien establecido, pero el desarrollo de este programa genético requiere de poner en una lucha fuerte, ¿sí?, al cuerpo con una cantidad enorme de alimentos o de alimentos que no son alimentos, que son más bien sustancias, carbohidratos o grasas que hacen mucho daño y que forzan los procesos metabólicos y generan el desencadenamiento de la diabetes, antiguamente conocida como la enfermedad del susto. Entonces, cómo el estrés puede provocar, ¿sí?, la diabetes. No es la causa, pero es un factor determinante. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es que en el modelo médico curativo, ¿sí?, las personas esperamos a enfermarnos para después ir al doctor. Y esto no es culpa de los médicos, es un modelo, pero no es que sea malo. El modelo médico curativo sirve, funciona y nos ha ayudado muchísimo en el campo de la medicina, pero no es el único. Desafortunadamente, el modelo médico curativo ha sido hipertrofiado en nuestra sociedad porque es un modelo que económicamente genera ingresos fuertes para muchísimas empresas y situaciones. Entonces, de esta manera nos enfermamos y después vamos con el doctor y consumimos medicamentos y demás, y entonces nos volvemos a enfermar y vamos a curarnos. Pero resulta que muchas de las enfermedades, como las enfermedades crónico-degenerativas, no son curables, son controlables. Y entonces el modelo médico curativo no funciona ahí. El modelo médico curativo tiene un papel importante, sí, pero requerimos un modelo médico preventivo. Es decir, necesitamos un modelo médico preventivo que ayude a la cultura de la salud, es decir, a tratar de que las personas incorporen dentro de su experiencia psíquica, dentro de su comportamiento, una serie de hábitos fundamentales para conservar su salud y no esperar a enfermarse. En el modelo médico preventivo, si las personas prevenimos, entonces en ese momento evitamos la enfermedad. Pero si enfermamos, tenemos una manera de atender de manera preventiva. Entonces nuestro pensamiento y nuestro comportamiento actúa tratando de prevenir un futuro más difícil, para prevenir que las complicaciones se presenten, y entonces en el modelo médico preventivo nos ayuda a hacer diagnósticos oportunos y tratamientos eficaces. Y ahí es donde nosotros podemos utilizar el modelo médico curativo. Se incorpora como parte del modelo médico preventivo. Pero ante la ausencia de un modelo médico preventivo, la cultura predominante, lo que predomina en la población en general, es este modelo. Por lo tanto, ir al doctor es como, pues no tiene sentido si no estoy enfermo. Si no me duele nada, ¿a qué voy? Y entonces, padecimientos que pueden ser claramente controlables y que pueden fácilmente ser evitados, se complican, ¿sí? Y se complican de una manera grave. Este es el caso, pues, de enfermedades como la diabetes, ¿sí? Entonces, por eso los procesos psicosociales son importantes de considerar, porque incorpora
el comportamiento individual y colectivo, las experiencias psíquicas conscientes e inconscientes, para poder entender la complejidad del comportamiento humano y no juzgar a las personas, sino reconocer que estamos con fuerzas sociales, culturales, políticas, económicas, determinantes en los procesos de la salud y de la enfermedad, y que son fenómenos culturales, es decir, son comportamientos colectivos de masas que repiten un comportamiento y que se transmiten de una generación a otra y van creando realidades de salud y de enfermedad muy claras, ¿sí? Que si nosotros nos esforzamos como médicos, podemos nosotros diferenciar incluso no solamente los procesos psicosociales o psicosomáticos, sino también reconocer con claridad a los padecimientos psicosociales. Es decir, hay enfermedades psicosociales muy claras que pueden ser definidas y que pueden ser atendidas, pero desde el punto de vista psicosocial. O sea, de esta manera el cerebro humano pues, es considerado como un órgano que genera una función material y una función inmaterial. Y esta función inmaterial es el fenómeno psíquico. Y entonces, de esta manera, si nosotros podemos reconocer que el cerebro se alimenta de nutrientes biológicos, sabemos que la alta calidad de los nutrientes biológicos son lo que genera un buen funcionamiento cerebral, neurobiológico. Pero el cerebro bien alimentado biológicamente no es suficiente. Si nosotros guardamos a un cerebro en un cuarto y no le permitimos las estimulaciones sensoriales, no se desarrolla. Por lo tanto, el cerebro tiene ojos, tiene piel, tiene olfato, tiene boca, tiene sentido. Y de esta manera siente a través de la percepción. Entonces, la sensopercepción es otro de los alimentos fundamentales. De ahí que muchos artistas, muchos sociólogos, antropólogos interesados en la salud hagan esfuerzos muy grandes porque se reconozca que la labor realizada por las masas, por la población en general, del arte, de las ciencias, de la creatividad humana, estimula un buen desarrollo cerebral. Esto significa desarrollar el cerebro neurobiológicamente. Entonces el cerebro se nutre a través de dos barreras muy complejas, que es la barrera hematoencefálica, que sería la sangre, donde entran los nutrientes hacia el cerebro, y la barrera sensoperceptual, que es lo que la persona percibe del mundo, tanto de adentro como de afuera, percibe esa percepción de sus pensamientos, esa percepción de sus sentimientos, esa percepción de la realidad externa, del ruido, de los sonidos, de la música, de todo eso que se percibe. Entonces la calidad de esos nutrientes sensoperceptuales va a generar un impacto determinante en la calidad de nuestro cerebro. Evidentemente, la diabetes y ese tipo de enfermedades, hay un abuso de sustancias que generan mucho daño y que generan procesos adictivos en las personas, porque el cerebro se va haciendo adicto a ese tipo de sustancias, ¿sí? Veamos nosotros ahora la magnitud del problema que tenemos, nada más para poder reconocer uno de los problemas eh, de salud. Veamos este cuadro. ¿Sí? En, en este cuadro, en la parte superior derecha, vemos los casos totales de diabetes. Esta es una investigación realizada en 2016, es un estudio de prevalencia sobre diabetes de la doctora Navasto, ¿sí? Y publicados en enero de este año. Entonces, observamos, ¿sí?, que de la población adulta de la muestra estudiada, que equivale aproximadamente a alrededor de 65 millones de gentes, de mexicanos, el 13.7% de la población tiene diabetes. Estamos hablando de un mundo enorme de personas con diabetes, ¿sí? Aquí ya vemos la distribución por sexos, que más o menos es, se divide entre el sexo masculino y femenino, 42, 40% más o menos, ahí van, ¿sí? Pero la totalidad, ¿sí? Vemos como pues es un mundo que impacta, que nos ha hecho reflexionar mucho.
Pero este es el mundo que tenemos. Entonces nosotros estamos por arriba de otros países. ¿Sí? En México, ¿sí? En el mismo artículo, la doctora Ana Basto, ¿sí? Nos dice que la diabetes mellitus es la segunda causa de muerte y a veces es la primera causa de muerte en hospitales generales. ¿Sí? La diabetes desafortunadamente se complica y entran por urgencias y fallecen muchos de ellos. ¿Sí? Pero lo que llama la atención no es que sea la segunda causa de muerte, porque eso ya lo sabíamos, a veces la primera, a veces la segunda, ¿sí? Sino que aquí nos dice que es la primera causa de años de vida saludables perdidos. Esto es algo fundamental. Es uno de los pocos momentos donde los procesos de vida son incorporados, o sea, años de vida saludables perdidos, es la primera causa. Entonces estamos hablando de personas que no pueden aspirar a una vida, ya no digamos funcional, o sea, ni siquiera, sino que han perdido buena parte de su tiempo vida. Y eso es realmente triste, es realmente delicado. O sea, ¿cuánto tiempo un paciente diabético tiene que incapacitarse, discapacitarse, limitarse por no poder hacer algo? Posteriormente se calculó, ¿sí?, cuánto cuesta esto y observamos esta barbaridad de 7.7 mil millones de dólares, nada más en diabetes. Yo no sé qué población puede aguantar estos gastos. ¿Sí? Es terrible. ¿Sí? Y ahí fue cuando en esa época se declara a la diabetes como una emergencia epidemiológica que pues persiste hasta la actualidad. ¿Sí? En aquel entonces se hablaba de la transición epidemiológica, en donde las enfermedades crónico-degenerativas se iban a traslapar con las enfermedades infecciosas y que esas enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónico-degenerativas iban a ser una barbaridad. Bueno, ese futuro que veíamos en aquel entonces ya nos llegó. ¿Sí? En el 2016, el 68% de los pacientes con diabetes diagnosticada presentaban un descontrol glucémico y mejoraron, ¿sí? Porque en el 2006 era el 94.5%. Si nosotros vemos que de todos los pacientes diabéticos, ¿sí?, se descontrolaban casi todos en el 2006, imaginemos que pues eran 13 millones, 12 millones de gentes, ¿sí?, que se descontrolan y que para ellos hay que atenderlos, requieren hospitales, requieren atenciones médicas, o sea, y ahí es donde vemos dónde se gasta todo ese dinero, ¿sí? Y es para controlarlo, ¿sí? Entonces, sin embargo, 68.2% de los pacientes diabéticos descontrolados, aunque pues hay una mejoría, ¿sí?, pues como dice la doctora, es muy elevada. Pero ¿qué significa este descontrol? Es donde vienen los fenómenos psicosociales. Las personas diabéticas se descontrolan, ¿sí?, por fenómenos que no tienen que ver con la diabetes como fenómeno biológico, sino que tiene que ver con fenómenos psicosociales que enfrenta la persona. Es decir, cambio de hábitos, comportamiento, sueño, ejercicio. O sea, hay muchas cosas que tiene que hacer que tiene que ver con incorporar nuevos comportamientos, y eso depende de que el cerebro desarrolle nuevas formas de vías de aprendizaje a través de la experiencia. Y esto es lo que está muy limitado. Los fenómenos psicosociales se aprenden en una persona, ¿sí?, a través de la experiencia, en donde nosotros sabemos perfectamente que existe dentro de nuestro cerebro una parte muy especializada que tiene que ver con la memoria episódica y crea nuevas redes, ¿sí?, neuronales súper más complejas que el Internet. Entonces, imaginemos la complejidad que hay que desarrollar para que un comportamiento nuevo se incorpore en nuestras vidas. Por eso la resistencia de muchas personas a cambiar, ¿sí?, es difícil, ¿sí? En ese estudio realizado por esta doctora, ¿sí?, pues se estudiaron algunos de estos factores de descontrol. En ninguno de esos factores de descontrol se mencionan los fenómenos psicosociales o psicosomáticos.
Y no era la finalidad del estudio, pero tampoco se mencionan. Lo que a mí me sorprendió es que uno de los factores que estudiaron ellos era quién los controlaba. Y los pacientes que más se descontrolaron fueron personas, ¿sí? Eh, que, que, que se atendían con médicos de las farmacias. Es decir, las personas que recurrían a los médicos de las farmacias eran las personas más descontroladas de su diabetes. Y a mí me parece que aquí hay un fenómeno psicosocial importante. ¿Por qué una persona decide ir en comparación a los que van al Seguro Social o al ISSSTE, o que están un poco más controlados, ¿sí?, que los que van a las farmacias privadas? A mí me parece que existe aquí un fenómeno que es cultural y que podría ser investigado, que es lo fácil. Todo lo queremos fácil y rápido. Y entonces ya no toleramos las esperas, ya es muy difícil. Entonces, de esta manera, tener un médico rápido en la esquina, y de esta manera se me hace fácil ir. De tal manera que no es nada más que estén accesibles los médicos, sino desafortunadamente que estos modelos médico-curativos, ¿sí?, pues impactan también a estos procesos de atención médica, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿sí?, las farmacias pues sí cumplen una función importante, pero también existe un fenómeno psicosocial que hay que estudiar, que es que lo fácil no siempre es lo mejor, ¿sí? Y la diabetes, como cualquier enfermedad, ¿sí?, crónica, pues reduce nuestras capacidades adaptativas, incrementa nuestra vulnerabilidad, ¿sí?, y enfrenta a las personas pues a lo que siempre nos enfrentamos, a nuestra propia fortaleza, ¿sí? Desafortunadamente, ciertas cualidades de la enfermedad, como es la cronicidad, como es la necesidad de hábitos específicos, la probabilidad del descontrol, las complicaciones médicas posibles, demandan de la persona una perspectiva integral para incrementar la fuerza adaptativa. Desafortunadamente, esto es lo que regularmente no ocurre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar, yo como diabético, cómo puedo enfrentar de manera integral, ¿sí?, mi enfermedad si estoy escindido de mis factores socioculturales, si ni siquiera me doy cuenta de la importancia o cómo le hago para poder yo cuidarme? Por ejemplo, un médico que atiende a un paciente con diabetes, el paciente con diabetes llega y le dice a su médico lo que le pasa, y el médico ya le da una serie de indicaciones y le dice que tiene que dejar de tomar, que tiene que dejar de consumir alcohol, que tiene que dejar de tomar bebidas azucaradas, que tiene que hacer deporte, que tiene que tener cierta dieta, y le da ciertas indicaciones y el paciente las acepta regularmente. Y nosotros vemos que eso regularmente no se cumple. Y los médicos lo saben y los pacientes lo saben. Pero es un saber que no se dice. Entonces, como un saber no pensado. Y entonces, de esta manera, el paciente sabe en el fondo que no lo va a hacer. Y el médico sabe también que no lo va a hacer. Y sin embargo, siguen haciendo lo mismo. Y entonces se cae en una realidad que en psicoanálisis llamamos realidad como si. Como si fuéramos a atendernos, pero no nos atendemos. Como si tuviéramos conciencia, pero no la tenemos. Como si fuéramos responsables, pero no lo somos. Como si fuéramos, pero no lo somos. Entonces, la experiencia como sí, que es la esencia de la ficción, no es falso, pero tampoco es verdadero. Y entonces es un mundo como onírico en las cuales cualquier cosa puede pasar. Y entonces, en la relación médico-paciente, que se reproduce de manera enorme en toda nuestra sociedad, pues resulta que a las personas les es muy difícil, ¿sí?, asimilar experiencias que les ayuden a protegerse, ¿sí? Dentro de esto, pues tenemos precisamente conceptualmente pues un problema epistemológico muy delicado en el campo de la salud, y es cómo la dicotomía salud-enfermedad. Cuando usamos esto, por ejemplo, es que tenemos que estar sanos, ¿sí? Partimos de un principio falso, como si estar sanos es no estar enfermos, y eso no es posible. Es decir, no existe el estado de salud absoluta. Es decir, algo tenemos que no siempre estamos totalmente sanos. Por lo tanto, la salud-enfermedad no es
una dicotomía, no es algo separado, sino que la salud-enfermedad es un estado que en las personas, al vivirlo como una experiencia única, pues nosotros tenemos que saber que la enfermedad y la salud coexisten de manera permanente en nuestra vida, como coexiste la vida y la muerte, como coexisten todos los pares antitéticos fundamentales que le dan armonía a nuestra existencia. Entonces, este concepto de salud-enfermedad, cuando nosotros aspiramos de manera irracional hacia la salud, caemos en un estado de idealidad que nos exige un estado de salud que vemos problemas mucho más graves por tratar de alcanzar algo que no es alcanzable y nos puede agobiar. Tenemos que diferenciar entre la idealidad como una enfermedad psicosocial y la utopía. En la utopía nosotros sí sabemos que no la vamos a alcanzar, pero para allá vamos. Queremos acercarnos, pero sabemos que no la vamos a alcanzar. Entonces nos sirve para guiarnos, nos sirve para caminar, para andar. Y la idealidad no, la idealidad nos presiona, nos exige, nos obliga a tratar y nos hace creer que lo podemos alcanzar y que si no lo alcanzamos, entonces estamos mal. Entonces, esto nos genera mucho estrés. Sí, de esta manera, sí, la idealidad pues, es una condición patológica. ¿Sí? Entonces, la salud de enfermedad es un estado que se comparte. Entonces, de esta manera nosotros requerimos reconocer que el proceso de salud de enfermedad es indispensable, verla como una unidad que no tiene que estar peleada, porque si nosotros nos peleamos, entonces resulta que para un microbio sacamos una medicina que se llama antimicrobiano, un antibiótico. ¿Sí? Para una depresión sacamos un antidepresivo. Y entonces estos conceptos que parece que no hacen daño generan un proceso cultural de destrucción. O sea, queremos destruir las enfermedades. Y cuando no las podemos destruir, creemos que las enfermedades están mal. No, las personas tenemos que aprender a vivir con las enfermedades porque siempre van a estar con nosotros. Y entonces de esta manera, interrelacionarnos con la enfermedad es indispensable, reconocer su existencia primero y no pelearnos con ella. Entonces, para que nosotros venzamos la enfermedad, no hay que pelearse con la enfermedad, hay que aprender a estar sanos, que es exactamente lo mismo que nosotros hacemos con la muerte. No nos podemos pelear con la muerte, tenemos que aprender que la muerte es parte inherente a nuestra existencia y que en algún momento nos abrazará y podemos irnos como una muerte digna a través de una vida digna. Y eso es la parte difícil, para no pelearnos con estos fenómenos. Entonces, estas dicotomías pueden hacer un fenómeno cultural que se reproduce y llega un momento en que crea comportamientos muy específicos, como es un modelo médico curativo excesivo, y entonces las personas nos esperamos a enfermarnos, que es lo que vemos en esta pandemia. Mucha gente cree que no existe el virus o cree que si se enferma no le va a pasar nada. Y todo esto crea una situación de comportamientos poco racionales, ¿sí? que nos ponen muy vulnerables a todos. Entonces, para que nosotros enfrentemos esto, si la relación interpersonal es indispensable para enfrentar enfermedades emergentes. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos en grupo, si no lo hacemos en las relaciones, en nuestro mundo de relación, estas enfermedades no se pueden combatir. Si nos fragmentamos, si nos desunimos, es mucho más difícil. Entonces, aquí lo importante es reconocer que si nosotros entendemos una relación interpersonal como saludable, podemos nosotros reconocer que usar el cubrebocas, por ejemplo, ayudamos a que si yo tenga o no tenga de cualquier manera, ¿sí? Puedo evitar con un pequeño esfuerzo, ¿sí? Ser partícipe de contagiar a otras personas. Y entonces de esta manera la relación interpersonal para enfrentar enfermedades como la COVID nos da el sentido de acompañamiento, nos hace sentir menos solos, nos hace sentir más fuertes y podemos nosotros ayudarnos unos a otros para poder enfrentar. Es decir, en el campo de la salud de enfermedad existen fenómenos que hay que atender a nivel individual, pero también existen fenómenos que son colectivos, que tiene que haber una armonía entre lo individual y lo colectivo. Y lo psicosocial nos ayuda, ¿sí?, a que podamos desarrollar métodos, técnicas, estrategias muy específicas
para poder ser mucho más efectivos en el campo de este tipo de enfermedades. Y así, pues, estas decisiones, pues como afectan a todas las personas, pues donde haya personas habrá estas decisiones, sean políticos, sean papás, sean empresarios, seamos lo que seamos, de cualquier manera nos afecta. Y lo importante es reconocer que estos fenómenos son fundamentales para nuestra existencia, ¿sí? De esta manera, cierro, ¿sí?, esta presentación para reconocer que las nuevas prácticas que los mexicanos requerimos ante estas condiciones es la integración de todos estos fenómenos, ¿sí?, del proceso del conocimiento humano para el desarrollo de la conciencia. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que tener algo que yo he llamado la información óptima, mínima, necesaria. Es decir, no la máxima posible. Las personas requerimos tener información óptima, mínima, para desarrollar conocimiento, y el conocimiento para desarrollar conciencia. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que le damos información a la población y creemos que eso es suficiente para que las personas cambien. Desde el punto de vista de la neurobiología, desde el punto de vista de la psicosomática, esto no es posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existen, ¿sí?, estos procesos desarrollados en el cerebro. Por lo tanto, no le podemos pedir a una población que a partir de la información ya tenga un comportamiento determinado. No, tenemos que ayudarle a la población, ¿sí?, a que a partir de la información óptima, mínima, necesaria, desarrolle un conocimiento. Ese conocimiento necesitamos reconocer que no es un conocimiento totalmente lógico y consciente, sino que también existen fenómenos intuitivos, un conocimiento no racional, un saber no pensado que se da a través de la experiencia. Entonces el conocimiento se nutre de fuentes que nos ayudan muchísimo a repetir cosas a través de la experiencia, a través de practicar, a través de hacer cosas. Imaginemos nosotros, por ejemplo, los médicos y el personal de salud que se está contagiando gravemente al enfrentar directamente este padecimiento, que se pueden contagiar y que desafortunadamente han fallecido. Si nosotros hubiéramos o hacemos una práctica como lo hacemos en las prácticas quirúrgicas, es decir, los estudiantes de medicina y los médicos estudiamos mucho los comportamientos, cómo debemos de comportarnos en un quirófano para no contaminar el área, para que los pacientes no se contaminen, y entonces sabemos que tenemos que tener ciertas condiciones físicas especiales y el comportamiento de cada uno de ellos. Sabemos qué hace el cirujano, qué hace el primer ayudante, sabemos qué hace el instrumentista, sabemos qué hace el anestesiólogo, y cada quien tiene una función que se desarrolla como una escenografía en un espacio-tiempo muy claro, pero se aprende a través de la práctica. Y aquí los médicos tuvieron que aprender en el espacio COVID de una manera, pues, intuitiva y muchas veces desafortunada, pues porque se contaminaron y pues algunos desafortunadamente se contagian y fallecen. Entonces, los fenómenos psicosociales son tan importantes en médicos, como en enfermeras, como en todo el campo de salud, pero para todas las personas requerimos que la sociedad pueda no sentirse exigida de tener comportamientos que no puede desarrollar rápidamente. Entonces tenemos que acompañarla con equipos que estén preparados para poder desarrollar comportamientos poco a poco que se vayan desarrollando. ¿Sí? Y de esta manera creo yo que las nuevas prácticas que los mexicanos requerimos es precisamente el desarrollo de la conciencia de la complejidad, que no le tengamos miedo a la complejidad, porque la complejidad nos permite a nosotros hacer las cosas mucho más sencillas. Y esto nos ayuda muchísimo. Pues esto es lo que les quería compartir y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias al doctor Sánchez Báez. Muchas gracias, doctor, por su participación. Sin duda muy interesante el que reconozcamos que la vulnerabilidad biológica
no está escindida de nuestra vulnerabilidad psicosocial y que esta última puede ser incluso mucho más grave si no tomamos conciencia de ella. Me permito recuperar, por ejemplo, estos elementos que usted nos compartió de la hipercomplejidad, que es un fenómeno que nos está obligando a romper paradigmas para adaptarnos de una manera mejor a estas nuevas condiciones y sobre todo disminuir el impacto de, por ejemplo, el COVID u otro tipo de enfermedades como las que usted en su momento comentaba. Sin duda, creo que en materia de derechos humanos, este último punto que usted resaltó tan notablemente en términos de la importancia de reconocer la esfera psicosocial de las personas y de que el Estado, las familias, generemos prácticas que incidan justamente en esa esfera, pues nos invita a tomar conciencia de una manera distinta de cómo enfrentar, por ejemplo, el derecho a la salud, entenderlo no como la ausencia de enfermedad, sino reconocer que salud, enfermedad, la esfera social, biológica, psicológica, están vinculadas y que las prácticas que hagamos para enfrentarlas no pueden ser escindidas en una hipercomplejidad como esta, sin duda, la participación también, por ejemplo, de la información, tal como lo señalaba, en la que nosotros podamos procesarla y desarrollar conocimientos racionales, empíricos, intuitivos, que nos permitan dar lugar a la pues a la obtención, al desarrollo de la conciencia de cada uno de nosotros y sobre todo de nuestra presencia en el mundo en vinculación con los demás. Usted inició su plática hablando del gremio médico, de cómo estos habían estado compartiendo sus avances, sus conocimientos y cómo es que las enfermedades o la enfermedad que hoy estamos enfrentando, pues de febrero a la fecha o de enero a la fecha, se vive de una manera distinta gracias a esta parte del compartir. Me parece que en materia de derechos humanos, el poder hablar de compartir, el poder hablar del impacto de la esfera psicosocial de los seres humanos también nos invita a pensar de una manera distinta nuestra actuación. Y bueno, me gustaría en este momento ceder la palabra. Algunas personas están haciendo interesantes preguntas por el chat. Vamos a retomarlas. Miren. La doctora Nora Bri, ¿será? Obray, y nos pregunta, ¿cómo incorporar este modelo preventivo a la salud pública, más allá de un programa como Prevenims? No sé, doctor, si quisiera contestar de primera instancia esta. Sí, es posible, es difícil porque tenemos que partir de principios de que no estamos integrados. El problema cuando hacemos programas de tipo psicosocial, regularmente separamos las estrategias. Por ejemplo, esto lo intentamos precisamente en el Seguro Social en la década de los 80, después del sismo del 85 muy duro, estableciendo estas estrategias. E hicimos un plan general, en ese momento liderado por el doctor Carlos Pucheu, un plan muy hermoso que el instituto gastó muchos recursos para poder integrar estos fenómenos en todo el espacio del Seguro Social. Y en esas estábamos y las cosas iban bien, con muchas resistencias de todos lados, pues porque no a mucha gente les gusta precisamente cambiar, les es difícil, se sienten juzgados, se sienten criticados, se sienten lastimados, y entonces es difícil reconocer que estamos escindidos
y que tenemos que integrarnos, y entonces resulta que la comodidad de la decisión resulta una resistencia muy fuerte tanto en la sociedad como en las instituciones. Y entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, no sé, en una empresa o en una institución que se acaban los contratos por honorarios y bueno, las personas pues, se quedan sin trabajo. Bueno, ok, desde el punto de vista legal podría estar sano, está bien, se entiende, todo eso sí, pero ¿qué le pasa a esas personas? ¿Qué ocurre con esas personas? Esas personas tienen familias, tienen hijos, tienen necesidades, y lo que hemos visto es que regularmente no existe ni en la sociedad ni en las instituciones programas, recursos, algo que, que no den de alta a los pacientes del hospital y se vayan a sus casas y no pase nada. Es decir, lo psicosocial implica una serie de estrategias de cambios sociales y eso implica un cambio nuestro. Entonces, cambiar nosotros, ese es el primer paso. Es decir, el cambio tiene que estar en nosotros. Tenemos que aceptar y reconocer, bueno, cómo yo no acepto o niego estas experiencias emocionales, estas experiencias en mi vida propia. ¿Cómo lo veo con mis hijos, con mi pareja? ¿Cómo se expresa? Entonces, vemos anécdotas que pueden ser como, a veces como parecen como que no tienen mucho significado, pero que son fundamentales para proyectar esto. Por ejemplo, cuando al marido se le olvida el aniversario de su esposa. Entonces, es eso que parece que no tiene importancia, significa que la persona en su cabeza no tiene esa experiencia inmaterial totalmente, ¿sí? Consolidada como una experiencia fundamental para la riqueza de su vida. Y se vive como un problema. Se me olvidó y no pasa nada. Entonces hay un conflicto, hay un problema. Y entonces no existe ahí la aceptación de simplemente estoy escindido. ¿Por qué me dediqué a trabajar y no me acordé de esto? ¿O por qué me fui a hacer esto y no hice esto? ¿Por qué tenemos más Oxxos que bibliotecas? ¿Por qué? O sea, son preguntas que uno requiere hacerse para poder enfrentar fenómenos psicosociales. ¿Por qué? Porque en el momento en que en el campo de la salud empezamos a meternos ahí, resulta que los responsables de la salud ya no somos los médicos. Ya entramos a campos que rebasan la condición médica. Entonces, son muchos espacios que se requieren considerar. Entonces, yo creo que la manera de ir así es ir creando conciencia poco a poco, ir desarrollando un conocimiento básico que se pueda expandir paulatinamente. Y fenómenos como la pandemia nos ayuda muchísimo a hacer conciencia. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, que en Oaxaca ya se limita la venta de estos alimentos azucarados, por ejemplo, ¿sí? A niños y adolescentes. Bueno, tuvo que venir una pandemia para poder hacer esto. O sea, pero imaginemos lo complejo del fenómeno. O sea, tuvo que existir un fenómeno biológico de esta magnitud para que nos demos cuenta de que esas sustancias no son alimentos, que esas sustancias son fenómenos adictivos y que generan procesos graves en el desarrollo neurobiológico. Y entonces, ¿cómo le hacemos para entrar con los fenómenos psicosociales? Primero, reconociendo que es un fenómeno que requiere generaciones y que tenemos que pensar e imaginarnos en un mundo transgeneracional para que nosotros cambiemos y ir generando nuevas condiciones educativas, culturales, sociales que toman tiempo y tenemos que tener esa calma de que pues no siempre lo vamos a lograr, a veces con muchas resistencias y otra vez hay que volverlo a intentar. Entonces cuando nos dedicamos a esto tenemos que tener la paciencia de que tenemos que saber que cuando una decisión se presenta, desde el punto de vista del desarrollo humano, este es un mecanismo muy primitivo, muy básico. La separación es de los mecanismos más primitivos, por lo tanto, más difíciles de enfrentar. ¿Por qué? Porque la persona no es consciente. Al ser más primitivo, no somos conscientes. Entonces, primero tenemos que hacerlo consciente. Pero si una persona separa algo desagradable de su conciencia o porque le da comodidad, lo separa,
Si nosotros se lo acercamos, no le va a gustar. O sea, a nosotros no le va a gustar a una persona sentirse que es responsable de sí misma. Le puede costar trabajo. Entonces, tenemos que crear una serie de estrategias psicosociales en este sistema de la complejidad, precisamente para, con muchas ideas, con muchos actores, crear, ¿sí? Un fenómeno que impacte a la salud más allá del campo médico. Por ejemplo, un fenómeno delicadísimo que es la violencia obstétrica, que es un fenómeno que cada vez es más grave, ¿sí? Y pues está oculto en el campo médico y pues resulta que no sabemos qué hacer. Pero ahí están los estudios, están las investigaciones, pero resulta que eso no se ve como un problema de salud. Pero ¿por qué las personas, por qué las mujeres tienen que ser maltratadas cuando van con su ginecólogo o cuando van con su... Pero la parte más delicada es que la cantidad de cesáreas que se hacen es enorme. El parto natural ya prácticamente ya dejó de ser natural, ya no existe. Entonces, es muy difícil. Pero eso es una violencia, ¿sí? Porque se atenta contra el cuerpo. Es cierto que la cesárea es indispensable, claro. En algunos casos es muy indispensable. Pero es difícil entender que para un alto porcentaje de todas las personas sea también la única opción. Otro, por ejemplo, es un concepto médico, por ejemplo, la medicalización del parto, por ejemplo. ¿Por qué los médicos especialistas tienen que atender el parto? Porque ahora ya nos da miedo que nos atendamos en alguien que no sea experto. Pero resulta que el parto es un fenómeno natural que si se tiene un buen sistema de salud, un buen sistema de referencia de pacientes, nosotros sí podemos utilizar personas que se dediquen a atender los partos y cuando hay una complicación, el sistema de salud eficaz puede mandar ese paciente a un nivel de atención mucho más, más alto que ayuden a resolver ese problema. Pero como no tenemos eso, el sistema no tenemos eso, entonces los pacientes pues son atendidos en los hospitales, en unidades especializadas, que es la tocoquirúrgica. ¿Por qué? Pues porque ahí está más fácil. Si se complica, ya viene el otro experto y ahí lo resuelve. Pero eso es una experiencia donde lo psicosocial no cuenta. ¿Por qué? Pues porque es difícil entender que las mujeres en ese momento tienen una experiencia que compartirnos y muchas veces están en ocasiones habituadas a cierto maltrato. Ese es uno de los retos. ¿Cómo le vamos a hacer para eso? A mí me parece que es un enfoque que tenemos que unir muchos pensamientos, que tenemos que unir muchos conocimientos que nos ayuden a integrarnos y a ir cambiando paradigmas paulatinamente para volver el campo de la salud a las personas. La responsabilidad de la salud está en nosotros mismos, en aprender a conservarla. Entonces tenemos que ayudarle a las personas a que conserven su salud de la mejor manera, ¿sí? Que no esperen a enfermarse. Entonces, esos son nuevos comportamientos, nuevos hábitos. Por ejemplo, podemos nosotros pensar en la higiene y si nosotros pensamos en la higiene, inmediatamente pensamos en bañarnos, en lavarnos, en limpiarnos. Pero, ¿cómo podemos pensar en la higiene del pensamiento, por ejemplo? ¿Qué es un pensamiento sano? ¿O cómo el pensamiento se puede enfermar? Entonces, ya entramos en problemas porque entonces no estamos habituados a pensar que tenemos que tener una higiene del pensamiento, una higiene del sentir, una higiene de la afectividad, una higiene del relacionamiento. Entonces, esas higienes que son medidas preventivas, como implican cambios en nosotros, nos enfrentamos a resistencias. Si somos conscientes de las resistencias, creo que podemos avanzar paulatinamente con la integración de muchas personas interesadas en esto, con conocimientos diversos que nos permitan tener acciones muy sencillas. De todo salir medidas muy sencillas que ayuden muchísimo a la comunidad, a la sociedad en general, para transmitir cambios, transformaciones que sabemos que la finalidad es transformar. ¿Sí? Entonces, a mí se me ocurre todo eso. Hay muchas complejidades por enfrentar. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Báez. Tenemos una intervención
de el maestro Javier López Sánchez. Vamos a darle la palabra porque está muy interesante su participación y de hecho tiene mucha relación con sus comentarios en esta última pregunta. No sé si pudiéramos abrir su micrófono, por favor. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. La verdad solamente escribí algo, pero gracias por darme la palabra. Gracias, doctor José Juan. Y interesantísimo. Yo creo que hablar de las complejidades y la toma de conciencia, por supuesto que estamos hablando de la hipercomplejidad en la vida hoy ante la pandemia. Sin embargo, lo que yo quiero poner ahí, tengo por mi responsabilidad preocupaciones respecto de los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Entonces yo ahí pongo en la pregunta o la reflexión entre en la vida y el pensamiento maya tzeltal está la visión holística de la vida. Y esto nos lleva a hablar de lo que yo le llamo el sentipensar del sujeto o de la sujeta. Es decir, claro, es la mirada holística del sentir y el pensamiento en la vida, pero además un tema más que yo meto aquí es esta parte que yo llamo el cuidado ético colectivo, ¿no? Y hay formas particulares de lo que supondría el cuidado ético colectivo comunitario, pero ante la gran nación mexicana, ¿cómo pudiéramos retomar estas perspectivas del sentipensar, este cuidado ético colectivo? Pero algo que me preocupa mucho más, me preocupa sobremanera la violación de los derechos humanos por ese otro concepto que yo le llamo la positivización de la vida comunitaria. Entonces está afectando, creo yo que está vulnerando mucho más la vida comunitaria, ese cuidado ético colectivo del sentipensar maya tzeltal, por ejemplo. Supongo yo que esta mirada de positivización de la vida comunitaria está vulnerando mucho más la vida comunitaria, esta idea de los cambios psicosociales. Yo creo que sí está afectando sobremanera la vida comunitaria. Entonces pongo solamente eso. Gracias, doctora, por darme la palabra. De verdad solamente quería poner eso ahí porque la exposición del doctor es clarísima y quiero aprovechar de una vez. Yo creo que la propuesta del doctor es clarísima. Para la toma de conciencia de esta hipercomplejidad se requiere una información, yo creo, doctor, clara, que trascender la información. Pero, ¿usted qué opina? ¿Hay información en nuestro país clara, contundente, para que la sociedad tome conciencia y que pudiéramos pasar a esto que yo le llamo el cuidado ético colectivo? O más bien vemos en el metro, en el otro, ese miedo que tenemos todos de encontrarnos y que una señora se acerque y digo, no te acerques porque me vas a contagiar. Es decir, esa cuestión psicológica que estamos viviendo hoy en día, incluso en los ambientes laborales, la verdad yo creo que nos lleva a este concepto que no debiera tomarnos el miedo, pero sí hay miedo. Perdón, gracias doctora, gracias doctor José. Perdón, no le escucho. Perdóneme, muchas gracias por su participación. Y doctor Sánchez Báez, si quiere comentar algo. Pues yo creo que esto que menciona el doctor creo que es fundamental porque digo, por razones de tiempo, pues yo no lo incorporé, pero esto que habla del ser sentipensante en esta cultura, claro, la conocemos bien, hemos trabajado con ello y es uno de los procesos psicosociales fundamentales que aportan estas comunidades, ¿sí? Al desarrollo humano. De esta manera, lo que yo creo es que necesitamos en nuestro país, primero, entender que somos una sociedad que requiere aceptarse como pluricultural, que no podemos seguir homogeneizando pensamientos, sentimientos, experiencias, porque nos estandarizamos y entonces lo mejor que nos puede pasar es aburrirnos, pero lo peor que nos puede pasar es destruirnos a nosotros mismos. Entonces, de esta manera, la identidad sociocultural de los pueblos originarios, ¿sí?, aportan mucho. Y nosotros podemos ver el mestizaje que tenemos, que es lo que nos hace diferentes. Por ejemplo, no lo mismo el mestizaje
en Chiapas o Yucatán que el mestizaje de Sonora o de Chihuahua. Vamos, hablamos diferentes, sentimos diferentes. La lengua maya, pues, es la que fonéticamente más entró en el proceso del español mestizo, y pues por eso hablan como hablan, pues así es. Pero esa es la cultura. Entonces yo creo que no podemos evitar la transculturación. Creo que la transculturación es inevitable y además deseable. Pero no puede la transculturación ni hacerse de forma violenta, ni de forma rápida, ni de forma inapropiada, sino en el respeto de las identidades y las aportaciones de cada cultura para el bienestar y el desarrollo humano. Entonces, cada cultura puede ser aportadora de recursos psicosociales, y esa es la complejidad a la que nos enfrentamos, porque el ser sentipensante, que deriva a otro concepto que es el ser humano como el ser verdadero, precisamente de la cultura tzetzal. El ser verdadero es el ser natural, por eso no venden sus tierras. La gente vive ahí y la tierra no es tierra como tal, es un espacio sagrado en donde se hace la vida, donde se vive la vida. Pero es un concepto totalmente distinto a otras culturas que nosotros no pertenecemos a ellas, aunque estemos influidos por ellas, pero pues no tenemos esa cultura. Entonces, la experiencia sentipensante es algo que une, y eso exactamente es lo mismo que lo que yo estoy planteando como la unidad psicosomática. Es lo mismo, nada más que desde el punto de vista de la medicina occidental, pero es exactamente lo mismo. Entonces, recuerdo haber atendido a un indígena musgo hace mucho tiempo por ataques y crisis de pánico, que él tenía crisis de pánico cada vez que iba a su parcela a sembrar. Era un líder comunitario y era muy seguido, y era muy querido por sus gentes, pero pues le dio crisis de pánico. Yo no entendía por qué le daban crisis de pánico cada vez que iba a su parcela. Pues sí, resulta que la historia de esa parcela, resulta que era la herencia de la herencia de la herencia, y en la herencia pues había pugnas entre las familias, y entonces se lastimaban, se agredían y se mataban. Bueno, ese pedazo de tierra era el símbolo de la violencia. Era la historia ancestral de las personas, ¿sí?, que fueron asimilando, pues que cada vez que entraba esa tierra, pues simplemente emergía una historia inconsciente en la persona y entraba en una crisis de pánico. Bueno, descubrir eso a mí me llevó meses, porque él no hablaba de eso, él hablaba de que se sentía mal. Bueno, por fortuna le fue bien con unos medicamentos occidentales para él, se le quitó y estuvo muy bien y pudo regresar, pero eso ayudó mucho a que él reconociera, ¿sí?, que su propia historia, ¿sí?, es determinante en su estado de salud actual. Esas crisis de pánico no las pudo haber controlado si no las hubiera entendido, ¿sí?, de la historia violenta de sus familias de origen. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nació de una madre estresada, de un padre estresado, que, pues sí, pues si desde bebé estamos viendo violencia, estamos viendo esto, pues se crea un patrón de comportamiento neurobiológico, el cerebro va adaptándose hacia eso y crea ese tipo de situaciones de alarma, de estrés, ¿sí?, que permanentemente están. Entonces yo creo que el ser sentipensante, me imagino que es un concepto fundamental que no solo se requiere conservar, sino que se requiere exportar. Nada más que necesitamos ser cuidadosos, porque no a toda la población nos gusta sentir. ¿Por qué? Porque a veces se siente uno y se siente feo. Y pues sí. Entonces yo creo que para evitar estos comportamientos escindidos, si nosotros vamos en el metro, cuando salimos, si nosotros hacemos conceptos básicos en esta complejidad, por ejemplo, ¿cómo no ver al prójimo como una amenaza, como un enemigo? Porque ya viene, entonces me puede contagiar, entonces hazte para allá, ¿sí? ¿Cómo le puedo yo hacer para yo relacionarme? Necesitamos tener un conocimiento que derive de información óptima. Primero, la información requiere ser de alta calidad, no puede ser cualquier información. Tiene que ser información de alta calidad que se transforme con la finalidad de generar conocimiento. Una vez que el conocimiento se establece, el conocimiento también se procesa en el cerebro
con la experiencia compartida de las personas y generamos la conciencia. Y es ahí donde el cambio del comportamiento se da de forma natural, sin estrés. Entonces, si yo soy consciente de que el virus, con el conocimiento que tengo, es un virus que se asienta en el huésped, que es el ser humano, y el virus no se mueve solito, porque si yo dejo el virus en la mesa, a los 3 días está muerto. Bueno, no se muere porque es una sustancia media inerte, media rara, pero se desactiva el virus. Bueno, ya el virus no le hace daño a nadie. Pero resulta que si se mete en mi mucosa, ¿sí? Entonces resulta que yo soy su transporte. Entonces, ¿en dónde está la epidemia? La epidemia no está provocada por el virus. El virus tiene cualidades biológicas necesarias, indispensables para que él sobreviva. Y él hace su chamba. Pero lo que produce la epidemia no es el virus, es el ser humano. Es el comportamiento individual y colectivo que se nos antoja ir para acá, para allá y abrazarnos y tocarnos. Y entonces resulta pues, que el virus feliz. ¿Por qué? Porque se reproduce y se reproduce y se reproduce y se reproduce. Entonces, el peligro no está en la persona. El peligro no está en el virus. ¿En dónde está el riesgo entonces? El riesgo está en el comportamiento irracional del ser humano. Nada más en el irracional. No está, el peligro no es el humano, el peligro no es el virus. El peligro es el comportamiento irracional de las personas. Entonces, si nosotros no contamos con una información óptima que nos genere un conocimiento, entonces vamos a tener información, pero no vamos a poder producir conocimiento. Y entonces, ¿de qué nos sirve tener información si yo no puedo cambiar nada, si no puedo hacer nada? Si yo ya sé que hay una epidemia y hay una pandemia, pero no puedo hacer nada, me siento incapacitado. Entonces, yo necesito esforzarme por reconocer que sí, en nuestra sociedad, la información que llamamos información de los medios de comunicación es una información que desafortunadamente pues no siempre es de la calidad que necesitamos. ¿Por qué? Porque además de los intereses del rating y de los medios, ¿sí? Hay un factor más complejo, que es la primera vez que la sociedad se ve metida en el metalenguaje médico. Entonces resulta que tenemos que tener expertos que traduzcan el conocimiento médico a la población general. Y eso pues no contamos con todos. Entonces resulta que hablamos de conocimientos médicos o de conceptos médicos y pasan de manera directa a la población, pero la población no entiende en ese concepto lo mismo que entiende el médico. E incluso dentro de las especialidades médicas hay enormes diferencias. No es lo mismo el concepto del virus SARS-CoV-2 de un epidemiólogo o de un médico sanitarista a de un virólogo. Es un virus totalmente distinto, porque el virólogo conoce las partes clínicas directas, ¿sí? Y el sanitarista conoce el efecto sobre la sociedad y de las colectividades. Entonces, tienen métodos distintos y su concepto es diferente, aunque tengan el mismo comportamiento, van a tener decisiones distintas. Entonces sí, creo que la calidad de la información, la divulgación, la forma como se hace, requiere ser muy cuidadosa y porque si no, de lo contrario, se genera nuestra población dentro de esta vulnerabilidad de la comunicación. Charlaba yo ayer en una conferencia para una asociación civil, para un grupo de pacientes, ¿sí? Que la información médica que se queda como información médica es un dolor de cabeza, no nos sirve de nada. Nada más duele, lastima y no sabemos ni qué hacer. Y entonces nos hace más daño tener esa información que no tener nada. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la información no nos duela? La generamos en conocimiento. Y entonces ahí tenemos que saber quién dijo eso, cómo lo dijo, qué sentido tiene lo que dijo, cuál es la calidad de lo que dijo. Y entonces de esta manera yo voy creando un conocimiento nuevo. Y ese conocimiento es lo que me va a proteger del dolor que produce la información, ¿sí? Porque la negación me produce una protección ante la angustia del contacto con la realidad. Y entonces eso me ayuda a no estresarme. Y por eso vemos que muchas personas niegan
niegan la existencia del virus, niegan la existencia de la enfermedad, porque es la manera de estar tranquilos y entonces se pueden mover, pues porque pues no existe. Pero la vulnerabilidad imaginaria del mexicano es muy fuerte. Recordemos que hace no muchos años los mexicanos estábamos asustados no por el virus del SARS-CoV-2, estábamos asustados por el chupacabras. ¿Sí? ¿Y cómo es posible creer en el chupacabras? ¿Cómo es? Y la gente lo veía, lo vio y lo dibujó, le hizo mil cosas. Es decir, hay una enorme vulnerabilidad imaginaria. O sea, el imaginario del mexicano es muy especial. Entonces, en teoría de la comunicación, pues tenemos que ser conscientes que los mexicanos estamos en una polarización entre Cantinflas y Juan Rulfo. Entonces, cuando nosotros vemos esos discursos, que a ver quién les entiende, pues nosotros los mexicanos nos reímos con Cantinflas. Y bueno, pues solamente en México tuvo que haber surgido un Cantinflas, ¿sí? Que dice todo y no dice nada y nos reímos y le entendemos perfectamente. Y una novela como esta novela de Rulfo, ¿sí? Que vienen gente de otros países a conocer el espacio donde escribió esta gente. ¿Cómo fue que posible que haya escrito eso? Ah, bueno, porque surgió de esta cultura, este imaginario que tenemos los mexicanos, que es muy sensible, pero que es muy vulnerable. Entonces, la información creo que requerimos ser muy cuidadosos para reconocer que la información solita, pues no nos va a servir. Tenemos que ayudar a que, si vamos a dar información, tiene que tener el sentido de trascender la información, de ir más allá de la información. ¿Por qué? Porque si no, vamos a seguir con los mismos problemas de jovencitas embarazadas, de adolescentes de los 15 a los 19 años, una cantidad de embarazos no deseados, y tienen información, ¿sí? Eso ya no son tontas, saben perfectamente, lo tienen, ¿sí? Pero les falta algo para protegerse. Ese algo es lo que tenemos que desarrollar, ir más allá de la información. Muchas gracias, doctor. Seguramente su planteamiento aproxima la respuesta que le podría dar al doctor Boris Berenson, que nos plantea cómo se trabaja con el inconsciente colectivo mexicano desde la realidad de la pandemia. ¿Qué nos puede decir? No, pues tienen que resucitar a Freud, yo creo. No, creo que es una situación complejísima, ¿no? Cuando Freud le preguntó cuando Einstein le preguntó a Freud que si con su disciplina podía entender un poco esta guerra que se aproximaba, ¿sí? Pues Freud lo único que hizo fue decirle que su ciencia no era suficiente para poder entender la destructividad humana a esos niveles, pero que tenía la esperanza que nuevas generaciones pudieran lograrlo. Bueno, yo creo que no lo hemos logrado. Creo que trabajar con el inconsciente mexicano, creo que primero tenemos que ser conscientes de que existe el inconsciente. Y el inconsciente, con las nuevas ciencias, pues tenemos que aceptar que es como el cableado de nuestras computadoras. Entonces, es reconocer el cerebro. A mí me parece que un paso, no para trabajar con el inconsciente colectivo del mexicano, sino de ir incorporando conceptos básicos que incorporen fenómenos no conscientes. Porque el saber no pensado del mexicano es muy rico, pero no se establece como una riqueza que puede ayudar al campo de la salud. El saber no pensado es la creencia, es la intuición. Entonces, a mí me parece que algo donde nosotros podemos trabajar de manera directa es en las creencias. Por ejemplo, la gente cuando vota, no vota porque tenga conocimiento de tal o de cual. No, vota porque cree. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo que si cree en la Virgen de Guadalupe. Pero es lo mismo si un médico explora a un paciente y dice, yo creo que tiene esto. ¿Sí? Y es lo mismo que cuando Kurt Gödel le da su regalo a Einstein para darle ese regalo de cumpleaños en donde le explica la teoría de la incompletud de las matemáticas y le hace ver que las matemáticas no se pueden explicar a sí mismas. Por lo tanto, llega un momento en que la lógica matemática
tiene sus limitaciones y ya no puede terminar de explicar lo que tenía que explicar. Y entonces Gödel le dice, sí, cuando las matemáticas terminan su función, aparece entonces la intuición. ¿Sí? Entonces, de esta manera, no todo es lógico. Entonces, tenemos que ir creando, a mí me parece, por ejemplo, trabajar las creencias como algo fundamental, respetándolas, conociéndolas, saber que la creencia es el motor del comportamiento humano. Si la gente cree que no se contamina, lo hace. Si la gente cree que se contamina, no lo hace. Si la gente cree que esto, si la gente cree que va a aprender, si la gente cree que... si la gente no tiene credibilidad, como dicen ahí los expertos en ciencias sociales, si no tiene credibilidad, esa palabra como que dice mucho, pero no dice nada. Y entonces, cuando no tiene credibilidad, ¿qué pasa en el cerebro cuando una persona no tiene credibilidad? Cuando un niño o una niña no tiene credibilidad en su madre, el niño tiene un desarrollo terrible, porque no puede creer en su madre. Entonces, ¿cómo le hace la madre para que el niño crea en ella? Ser una verdadera madre. Entonces, en el momento en que es una verdadera madre, el niño cree que esa es su madre, y entonces se da el encuentro, el apego, el vínculo, y se da el desarrollo óptimo del ser humano. Entonces, a mí me parece que el inconsciente colectivo es conocerlo, estudiarlo, aceptar su existencia, de esos terrenos subterráneos que existen, ¿sí? en el mundo, que pues muchos profesionales no médicos se dedican a eso, ¿sí? A estudiar todos estos fenómenos que nos ayudan muchísimo a conocer este inconsciente. Entonces, sin saber que se dedican a la salud, pues nos aportan mucho a la salud. Entonces, a mí me parece que entrarle al inconsciente colectivo, creo que es una tarea difícil, compleja. Primero hay que aceptar su existencia, y me parece que es ir por cosas muy sencillas, para ir avanzando de a poquitos. Muchas gracias, doctor. Tiene otra pregunta que nos hace la maestra Saraí Curiel. ¿De qué manera es posible modificar las prácticas sociales en favor de la prevención, considerando que vivimos en una sociedad heterogénea cuyas realidades están condicionadas cultural y económicamente? Bueno, precisamente por eso, precisamente porque la realidad está determinada culturalmente. Lo que tenemos que entender en este concepto de los fenómenos culturales, no utilizamos la palabra que es cultural como una justificación para algo, como lo utilizan algunos políticos, y en esto es cultural. Entonces ya como es cultural ya no le hago caso. No, aquí usamos la palabra es cultural como algo muy complejo de mundo de relación interpersonal, que se crean realidades nuevas. Entonces los grupos humanos crean interacciones constantes, y esa interacción constante influye en las relaciones conscientes e inconscientes. Y entonces ahí el mundo cultural se va desarrollando en la forma de repetición de patrones de comportamiento que no son nada más objetivos, sino también experienciales, que no todo se controla. Y entonces de esta manera, ¿cómo nosotros podemos entrar en estos fenómenos? Precisamente respetando los espacios socioculturales. Si no respetamos los espacios socioculturales, tenemos un fracaso terrible. Entonces para respetarlos tenemos que conocerlos. Y para conocerlos necesitamos nosotros ser sensibles a ciertas realidades, que hay que crear conceptos, hay que crear métodos, hay que crear técnicas, porque no tenemos, claro, hay muchos métodos sociales, hay muchos métodos de ciencias sociales que ayudan, sí, pero no tenemos métodos psicosociales, sí, sí. Porque cuando un psicoanalista quiere extrapolar el psicoanálisis a la sociedad, no se puede, porque es un método individual. Ahora, la disciplina puede aportar, la disciplina psicoanalítica puede aportar eso, sí, pero alguien tiene que hacer un método psicosocial, porque si no hay un método psicosocial y hay un método social, el método social tiene limitaciones, pero el método psicoanalítico tiene otras limitaciones. Entonces tenemos que juntar esas dos personas, esos dos fuentes de conocimiento, para que lo psicosocial entre. Pero como estamos actuando en personas vivas, biológicas, pues tenemos que meterle el conocimiento biológico. Y entonces, para enfrentar los fenómenos culturales determinantes en la salud, pues tenemos que saber
que los grupos que vamos a atender o donde vamos a influir, necesitamos ser conscientes de cómo se comportan, qué hacen, qué sienten, cómo viven, todas esas experiencias que necesitamos respetar y después ellos requieren ser actores de su propia transformación. Es decir, no podemos caer en la arrogancia de que el experto va a ir a cambiar al mundo. No, eso no. Bueno, cuando somos jóvenes y queremos cambiar el mundo, creemos que sí, pero no. Vamos, ya cuando las canas nos llegan, pues ya sabemos que los mundos que queríamos cambiar son los que nos cambiaron a nosotros. Entonces, bueno, es esa relación dialéctica que nos genera mucho enriquecimiento, que es respetar, ¿sí? Los espacios socioculturales y hacer a las personas actores de su propio destino. Es decir, conceptos fundamentales de autonomía en el desarrollo humano es esencial, ¿sí? No importa que se equivoquen, no importa que no sean ideales. Lo que importa es que ellos reconozcan que dentro de su espacio sociocultural pueden incorporar técnicas, pueden incorporar recursos, pueden incorporar formas, sentidos que los enriquezcan a ellos. Ellos tienen que cambiar, ¿sí? Y las personas o los grupos muy rígidos que no quieren cambiar, pues son personas que desafortunadamente van a tener que enfrentarse de una manera muy dura a la vida, pues porque van a sufrir mucho, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la vida humana en sí misma es inherente al cambio. Entonces, a mí me parece que incorporar los fenómenos socioculturales es respetar los espacios culturales y no crear esta ideologización en las culturas, no invadir culturalmente a las comunidades. Es porque eso es violencia, ¿sí? Y afecta a la salud, ¿sí? Sino que ellos mismos se dan cuenta de sus propios factores psicosociales. Y entonces, al reconocer ellos sus propios factores psicosociales, ellos mismos encontrarán sus propios métodos. Y lo que hacemos los demás es como lo que hace una madre con su hijo, lo que hace un psicoanalista con su paciente. Acompaña, nada más. Acompaña. Hay un acompañamiento. Y en el acompañamiento resulta que todos nos abrazamos y nos sentimos menos solos, ¿sí? Y de esta manera sabemos el valor del acompañamiento como un fenómeno psicosocial fundamental para la salud, porque nos quita soledades, en una época en la cual la soledad es cósmica, es enorme, ¿sí? Y pues por eso las depresiones son tan fuertes, tan graves. Digo, hoy hablamos de las enfermedades crónico-degenerativas, porque ese era el tema, pero no son ni las más graves ni las más fuertes. La depresión, por ejemplo, es N veces más frecuente, ¿sí? Y mucho más delicada, pero bueno, son enfermedades crónicas. Muchísimas gracias, doctor, por esos planteamientos que sin duda nos dejan a todos reflexionando sobre pues esta posición nuestra en el mundo, en nuestros trabajos, en los derechos humanos y la importancia de aplicar estos acompañamientos de los que usted hablaba para, pues para contribuir a que el mundo no sea tan individualista, hoy tan alejado de la comprensión del otro. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario al doctor, como para que podamos aportar un poco más a los temas de este seminario. Pueden hacer el planteamiento a través del chat o directamente si quieren abrir su micrófono. Doctor, nos dejó sumamente noqueados con tanta intervención y con tantos temas tan interesantes. La visión psicoanalítica pues a veces nos rebasa a los que tenemos, como dice usted, comprensiones distintas. Javier quiere hacer un comentario, vamos a darle la palabra. Adelante, Javier, ¿abres tú tu micrófono? Listo.
Listo. Perdón. Esta última parte de la que nos habla el doctor es realmente extraordinario. Hablar de la autonomía del sujeto y de los colectivos, de la toma de decisiones. Yo creo que nos lleva justamente a enfrentar unas realidades de las que estamos hablando, de la hipercomplejidad. Y muy importantes todos, yo creo que esta idea de no invadir las particularidades que generan violencia, y en el caso de nosotros nos lleva al pensamiento de la violación a los derechos humanos, que lo estamos viviendo. En la cuarta visitaduría tenemos N cantidad de quejas en materia de salud, en materia de educación, en materia de acceso a la justicia, en fin, tremendas situaciones. Y esta otra parte, esta idea de reconocer los propios factores psicosociales, yo creo que sería lo mejor que pudiéramos hacer, porque entonces la protección empezaría desde abajo y no una mirada desde arriba. De modo que esto me parece importante cuando el doctor nos habla del acompañamiento. Y lo quiero comentar en dos sentidos. Primero, comentarles, seguramente todos sabemos ya, el caso de nosotros, de nuestra tarea central de la defensa y protección de los derechos humanos a todas las personas, es la centralidad de la víctima. Pero fíjense nada más por lo que dice el doctor. Primero, a la presidenta de la Comisión Nacional nos pide a nosotros, los responsables de visitadurías, es estar y acompañar a toda víctima. Nunca supongamos que la víctima quiere que actuemos así. Fíjense, qué interesante. La presidenta casi nos dice igual, hay que acompañar y estar ahí, porque muchas veces pensamos, somos la comisión y protegemos tus derechos y ahí nos vamos. Y resulta que las víctimas no siempre es lo que quieren. Se requiere más bien un acompañamiento, ojalá lo logremos, un acompañamiento, un abrazarnos, maravilloso, me encantó, me lleva al pensamiento en maya tzeltal, que significa el slequilal, kushlihaltik talumba lumilal. Esto es palabra maya tzeltal, doctor José Juan. Slequilal, kushlihaltik talumba lumilal, que es nuestro buen vivir, mujeres y hombres en la tierra mundo. Ese es el alto sueño, por lo menos del maya tzeltal. El alto sueño del maya tzeltal es el buen vivir en el mundo tierra, la relacionalidad, la horizontalidad, la dialogicidad y la complementariedad. Y ese es un comentario. El segundo comentario, lo digo en voz alta, lo asumo con toda la responsabilidad, por lo que dijo el doctor. Yo creo que yo ya estoy pensando desde la cuarta visitaduría cómo generar, nosotros desde la perspectiva de los derechos humanos, generar información desde nosotros que trascienda desde la comunicación en la perspectiva de la no violación de los derechos humanos. De modo que coincido contigo, doctora, el doctor nos ha dejado reflexionar, pero en mi caso estoy pensando cómo lograr desde la cuarta visitaduría generar información que le permita la toma de conciencia a las personas, en este caso los pueblos indígenas, que son parte de nuestra responsabilidad. Entonces, solamente es comentario, es reflexión. De verdad, yo estoy agradecido con el doctor José Juan. Me felicito de estar aquí. En la primera parte no pude estar, pero trataré de no perdérmela. Ya tenemos infinidad de cosas, pero estas son espacios maravillosos. Muchas gracias a todas y todos. Y como decimos en maya tzeltal, Longo Colial Beshkodantik Yun Tejacoba Yique. Gracias da nuestros corazones por compartir su palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Igualmente, Ana Lilia Guerrero felicita ampliamente al doctor Sánchez Báez. Y así como se hablaba de la cuarta visitaduría, yo puedo atreverme a hablar por el área de educación. Nos acompaña también el director general de educación, Eli Evangelista, y me atrevo a decir que estos planteamientos que hace el doctor pues también impactan a la manera en la que los que promovemos la educación tendríamos que realizarla. También una educación en derechos humanos que no puede ser ni vertical, ni jerárquica, ni impositiva, ni autoritaria, sino esta educación que proporcione la información que sea necesaria, que pueda ser procesada realmente. Decía el doctor, no dar a veces más información de la que se necesita, información suficiente, pero información que permita pasar a un nuevo nivel de conciencia.
y en materia de derechos humanos, obviamente un nivel de conciencia en términos de lo que somos, de cómo nos relacionamos, de la dignidad humana que tenemos todas y todos, y que en la educación tiene que aplicarse desde ese encuentro educativo en el que también los que están son actores, somos actores del hecho educativo y que tenemos que provocarlo y promoverlo de esa manera. Estamos también en este ejercicio de cambiar enfoques, de cambiar maneras y de cambiarnos de una manera desde la conciencia para que podamos hacer procesos educativos completamente horizontales, nunca violentos y respetuosos de lo que las personas desean conocer, para sumar nuestra participación a esa encomiable labor que realizan las visitadurías de acompañamiento y de cercanía propiamente con las víctimas. Pero nosotros en esta parte de atrás, en donde hacemos la capacitación a nivel de prevención, pues también tenemos que llevar a la práctica muchas de las ideas que hoy se compartieron. Y ¿por qué no? Me quedo también con esta parte que decía el doctor, de la higiene del pensamiento, de la higiene de nuestras relaciones, la higiene de nuestro trabajo para y con los otros. Creo que también haría la diferencia a nivel personal, pero también a nivel colectivo, si como institución logramos que nos manejemos bajo esa lógica. Así que de manera personal también, doctor Sánchez Báez, le agradezco muchísimo sus palabras y su participación, que me dejó encantada. Y tenemos aquí una participación de Ale Rivera. Dice, ¿qué tipo de trabajo o labores cree usted que podría realizar el Estado para garantizar el derecho a la salud sin restringir otros derechos como el derecho a la autonomía? Es una pregunta de una revolución. Esa contestación es una revolución, o sea, no hay manera si no se hace una revolución. Digo, no tiene que hablarse revolución como violencia, sino revolución como un cambio profundo, ¿sí? Y ahí necesitaríamos, pues, primero reconocer que el concepto de autonomía requerimos bajarlo a la experiencia humana. Y nosotros en desarrollo humano, pues hablamos de la autonomía como un fenómeno natural que se da y que es necesario fomentarlo y desarrollarlo en lo individual y en lo colectivo. La autonomía es algo que simplemente debiera de ser algo natural y que todos lo aceptáramos. La autonomía, a diferencia de la independencia, la palabra independencia es como separación, hacernos no dependientes, y el ser humano es dependiente. Entonces, la autonomía es la no dependencia patológica. La autonomía es el desarrollo de las potencialidades humanas de acuerdo a los recursos propios y de esta manera sus propios principios éticos, su propia experiencia existencial es lo que genera el desarrollo de la autonomía. Entonces, para que el Estado respete la autonomía individual y colectiva de los seres humanos, requiere primero aceptar que la autonomía no es una amenaza para nadie, es una bendición para todos, es lo que evita las violencias. Y es en el momento en el que uno aprende a desarrollar la autonomía, uno se hace responsable de sí mismo y entonces el mexicano, que es muy, muy angustioso para la responsabilidad, porque vive las responsabilidades como exigencias. Por eso puse un poco la idealidad en mi presentación. Los mexicanos vivimos la idealidad así como que lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer, lo que hay que hacer. Entonces es un sufrimiento donde el estrés es normal. Entonces, es terrible lo que sufrimos porque tenemos que bañarnos, tenemos que peinarnos, tenemos que comer, tenemos que llegar temprano, tenemos. En ese tener que hacer las cosas hay algo que no se observa, pero que se siente. Un enorme monstruo invisible que nos exige y nos presiona para que hagamos eso y que si no lo hacemos estamos mal y por lo tanto es un fracaso. Y entonces sufrimos muchísimo. En la autonomía eso no existe. En la autonomía no existe la exigencia, en la autonomía existe el acompañamiento humano
en donde si es el Estado requiere acompañar la autonomía. ¿Sí? Pero resulta que no todas las personas están dispuestas a respetar eso. Hay muchas mamás que invaden a sus hijos y hay muchas comunidades que invaden a otras comunidades. Y entonces resulta que es muy difícil que el ser humano no invada. Por ejemplo, en este momento que nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo que está difícil, pero que tiene sus partes positivas, más adelante las iremos viendo, cómo el mexicano no respetaba el espacio vital del otro. Éramos tocones, ¿sí? Todo lo tocamos, así, bueno, sufríamos para saludar en un grupo que teníamos que besar a 30 gentes, o sea, era terrible, ¿sí? Entonces, de esta manera ahora ya descansamos, ya no tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero resulta que el esfuerzo de esta separación física nos hace recordar que los seres humanos tenemos un espacio vital, un espacio que no puede ser invadido ni con la mirada. Es decir, necesitamos reconocer que el ser humano es percibido y percibe. Entonces, de esta manera, la autonomía requiere el respeto a las potencialidades individuales y colectivas. De esta manera, si el Estado mexicano o los estados en general aceptaran que la autonomía es una utopía, no un estado ideal, pero sí algo que nos puede ayudar a caminar hacia allá, que es la vacuna para el desarrollo humano con responsabilidad. De esta manera yo me puedo acercar, ¿sí? Pero respetando al prójimo, reconociéndome en el prójimo, y entonces yo sería el otro para el otro, y él sería mi otro, y entonces de esta manera, en ese encuentro humano, donde nos reconocemos en el otro, nos reconocemos, y entonces de esta manera la autonomía genera el encuentro humano para que cada quien se haga responsable de su existencia, pero al mismo tiempo de su comunidad, al mismo tiempo de sus espacios, porque los seres humanos somos colectividades. Y entonces, de esta manera, respetar la autonomía o promoverla como una forma de desarrollo, primero hay que quitarse el miedo a la palabra, reconocer que sí, es una revolución, pero que tardará mucho tiempo y entonces podemos ir creando una cultura de respeto a la autonomía individual y colectiva que permita que sí, lo colectivo también hace a las personas tener un sentido. Aquí lo importante es que la palabra autonomía sea incorporada, ¿sí?, como un fenómeno de desarrollo humano. Si no es incorporada como un fenómeno de desarrollo humano, va a ser una fuente de conflicto, es una fuente de problemas, de dificultades. Si nosotros vamos reconociendo que es un concepto de desarrollo, no hay violencia para nadie, o sea, no existe violencia. Solamente que la autonomía exige cambios. Y dentro de esos cambios, mis cambios personales o comunitarios implican, ¿sí?, la responsabilidad de, no la exigencia de. Entonces, aquí la responsabilidad que me genera la autonomía a nivel individual o colectivo, ¿sí?, es la capacidad para responder. No es la exigencia de tengo que hacer las cosas, no. Me ayuda a responder. Entonces, la autonomía implica la aceptación de cambios inherentes en nosotros. Aprender nosotros mismos a ser autónomos, es decir, no hacernos dependientes de manera patológica, para que nosotros promovamos tanto en nosotros como en las organizaciones que nosotros desarrollamos, llamémosles Seguro Social o llamémosles Estado mexicano o llamémosle asociación civil o llamémosle familia, es lo mismo. Simplemente si la autonomía es vista como fuente de desarrollo humano, la autonomía genera acciones benéficas tanto para uno mismo como para el prójimo. Pero primero tenemos que luchar por esforzarnos porque esa palabra no sea algo amenazante para las personas, sino que sea una forma de desarrollo que puede ayudarnos a vivir mejor todos. A mí me parece. Muchas gracias, doctor. Pues sin duda alguna fue una sesión sumamente interesante con mucha información que tendremos que procesar para que lleguemos
a la modificación de nuestras conciencias. Les agradecemos muchísimo la presencia a todos los miembros permanentes de este seminario. Los invitamos a participar el próximo 10 de septiembre a la misma hora, a las 12. Ahí quizá podremos retomar la última pregunta que se quedó en el tintero, que nos la dio Viridiana Recendis, que dice, ¿sabemos qué síntomas, conductas o cambios tendrá la cultura y la sociedad a raíz del uso de las tecnologías con este confinamiento? Seguramente es un tema que podremos ir discutiendo en la próxima sesión, ya que el tema que va a manejar la maestra Ana Lilia Guerrero es salud mental durante el confinamiento. Entonces, pues en nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, les agradecemos muchísimo su presencia y pues recuerden la fecha, 10 de septiembre a las 12 horas. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Sánchez Báez, muchas gracias. Muchas gracias. Uh-huh.